Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los desplegamos en titulares, como siempre, para ustedes. El primero de ellos es Noticia Venezuela. Entre el diálogo por la paz y factores que mantienen su apuesta por derrocar a la revolución bolivariana. Un asunto de debate en la cumbre antiimperialista que fue transversal con asuntos globales, que finalizó además este viernes aquí en Caracas, en Venezuela, y lo analizamos en minutos. Segundo tema que es noticia, aquí está Colombia. Justicia de Estados Unidos confirma que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso quedará en libertad en marzo próximo. En esa nación fue condenado por narcotráfico, pero en Colombia tiene una extensa y dolorosa deuda con la justicia y, por supuesto, con las víctimas. En un proceso ante la Corte Suprema de Justicia, recordamos, Mancuso confesó el asesinato, solo él como jefe paramilitar, de 3.000 personas. Profundizamos en ello. Tercer tema que es noticia, Libia. Este viernes el presidente turco y la canciller alemana han llamado a las partes enfrentadas a consolidar una tregua que permita dar un respiro al pueblo. Nos preguntamos lo siguiente: ambos líderes políticos tratan de salvar la cumbre de Berlín sin la presencia de Haftar. ¿Cuál es la situación del pueblo libio hoy? Vamos a revisarla, profundizamos en ello. En Noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, mientras el gobierno y sectores de la oposición logran acuerdos de paz, diálogo por la tranquilidad del país, el diputado Guaidó encabeza una gira en Europa con la misma agenda del pasado año, suma respaldo foráneo para forzar la salida del presidente constitucional para derrocar la revolución bolivariana. Tenemos detalles a continuación. El más reciente avance en la mesa de diálogo son las conversaciones para renovar la directiva del Consejo Nacional Electoral como parte del establecimiento de garantías de cara a los comicios parlamentarios este año. Sobre este punto, el presidente Nicolás Maduro invitó a la comunidad internacional a acompañar dicha jornada. Yo invito al gobierno de México, al gobierno de Argentina, al gobierno de Panamá, e invito a la Unión Europea y al grupo de contacto a que acompañen a Venezuela en la negociación para un acuerdo electoral de amplia garantía. Y los invito al secretario general de la ONU, mi amigo Antonio Guterres. Se lo estoy diciendo con tiempo. Venezuela quiere que la Secretaría General de la ONU nombre una comisión de acompañantes electorales. Sobre este escenario, se intensifican las pugnas internas entre los partidos de oposición. Este viernes, el diputado del partido Voluntad Popular, José Gregorio Noriega, introdujo un recurso jurídico ante el Tribunal Supremo de Justicia en solicitud de la restitución de sus derechos y el de otros compañeros como militantes de esa organización, luego de que fueran expulsados. Estamos reclamando que no hay un proceso de democratización dentro de estos partidos. Estos partidos, incluyendo Voluntad Popular, no se respeta la participación interna, no ha habido un proceso de escogencia de las autoridades, de Voluntad Popular, no hay. La semana pasada un grupo de diputados del partido Primero Justicia presentó ante el máximo Tribunal de Justicia una solicitud similar para ser reincorporados a la organización de la que también fueron excluidos y acusados de traidores. También este viernes, el canciller Jorge Arriaza sostuvo un encuentro con delegados de movimientos sociales, sindicales y políticos que participaron en el encuentro mundial contra el imperialismo. Estos abogaron por el mantenimiento de la paz en la región y el principio de autodeterminación de los pueblos. En la clausura del encuentro internacional que se desarrolló en Caracas, el presidente Maduro destacó el triunfo de la revolución sobre las agresiones con apoyo extranjero. Con todo lo que hacen, con toda la plata que han gastado,
con los 500 millones de dólares que le han dado, con todo lo que han invertido, no han podido ni podrán con la revolución bolivariana del siglo XXI. No han podido ni podrán con Venezuela. No han podido ni podrán con nosotros. Ni ahora ni nunca. Esta semana, el diputado Juan Guaidó emprendió una gira internacional en una nueva agenda de arremetida contra el gobierno revolucionario como operador del gobierno Trump, que comenzó en Colombia y lo ha llevado a Reino Unido, Bruselas y Davos. Guaidó tiene previsto visitar España este sábado, país en el que ha causado revuelta interna, aunque España lo reconoció en 2019 como supuesto presidente interino de Venezuela. Aún no hay una reunión programada con el mandatario Pedro Sánchez, situación que recrimina la extrema derecha española. La polémica aumentó tras la confirmación del encuentro entre el ministro de Transporte español, José Luis Ábalos, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, en el aeropuerto de Madrid. Mientras que la agenda diplomática de la nación suramericana avanza, dentro y fuera del país, la derecha muestra sus costuras. ¿Y de qué manera? Así vamos a entrar con el análisis. Un placer saludar a Javier Couso, ex eurodiputado español, es analista político, me está contando además que ha ejercido el periodismo en distintas facetas, además de su trayectoria. ¿Cómo te va, Javier? Un placer, gracias por acompañarnos. Para mí también un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Hoy, en este encuentro antiimperialista que ha finalizado, se ha transversalizado los asuntos que están en disputa en el mundo. ¿Cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que ha sido un encuentro muy importante, ¿no? Sobre todo por sus dimensiones y diversidad, más de 70, delegados de más de 70 países, con lo cual da la dimensión pues, del alcance de las reflexiones que afectan pues, al orbe. En un momento además en que Estados Unidos está rabioso y el imperialismo está rabioso, porque yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Estamos en un principio del fin de la unipolaridad, sobre todo con el surgimiento de una potencia como China, pero también lo que fue los BRICS, ¿no? A partir de 2006. Y Estados Unidos no quiere compartir ese poder que tenía antes, desde que se cayó la Unión Soviética hasta que surgieron los BRICS en aquella reunión de Naciones Unidas. Y ve cómo le está saltando las costuras, no solo en lugares geopolíticos muy importantes, como puede ser el Extremo Oriente, el Medio Oriente, en el Mar de la China Meridional y también en América Latina, que la Revolución Bolivariana ha sido uno de los proyectos exitosos para una integración regional que sustrajo eso que llaman ellos, desde Estados Unidos, despectivamente, ese patio trasero, a una nueva independencia o segunda independencia real. Claro, cuando nos dices que Estados Unidos se niega a compartir ese gran poder, eso la hace aún más peligrosa. De allí entonces es que se entiende tal nivel de ataque y de agresión con naciones como, por ejemplo, en este caso, Venezuela. Absolutamente, absolutamente, pero no solo eso, sino todo lo que hemos ido viendo, ¿no? De los golpes de Estado en Paraguay, etcétera, etcétera, todo el proceso de la utilización de la justicia espuriamente para hacer eso que se llama lawfare, ¿no? Metieron a Lula en prisión injustamente, dieron prácticamente un golpe parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff, etcétera, etcétera. Tenemos muchos ejemplos hasta llegar a lo más extremo, como fue el asesinato del teniente general Soleimani, ¿no? Y esto pasando además, es también importante recordarlo en este momento, porque se vive una verdadera tragedia con el pueblo boliviano, el golpe de Estado al presidente Evo Morales. Absolutamente. Este es un golpe de Estado del presidente Trump. No, y además con unos niveles de agresión sobre su pueblo terribles y que no ha movido prácticamente a la opinión pública internacional. Por eso yo en estos encuentros me he centrado en los temas que he trabajado yo, ¿no? Ha habido un debate muy interesante sobre la OTAN, que además la OTAN ahora mismo se está desplegando también en América Latina, con la inclusión de Colombia, ¿no? Y es importante porque la OTAN, a partir de la cumbre de Lisboa, la que ellos ejercieron, es una OTAN global que pretende suplantar a Naciones Unidas. Y por otro lado, la comunicación, en la cual Venezuela tiene una gran importancia por este canal, ideado por Chávez y Fidel, que está rompiendo con los moldes de ese control informativo de las grandes transnacionales.
hemos podido saber lo que pasa en Chile, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Medio Oriente, gracias al trabajo que estáis desarrollando. Por lo tanto, Venezuela no solo son sus recursos estratégicos, sino es una idea de una multipolaridad, una diplomacia de paz y además una integración latinoamericana. O sea, no solo es el petróleo, que también es importante, o los recursos naturales. Entonces, se ha intentado todo para hacerlo fracasar y Estados Unidos quiere recuperar y acabar con ese liderazgo moral que tiene Venezuela y lo han intentado todo. O sea, la gente tiene que saber lo que está sufriendo este pueblo, que han intentado golpes de Estado, terrorismo callejero, bloqueo económico y financiero, ataques a la electricidad, intentos de magnicidio. Y aquí sigue una parte importante de este pueblo apoyando ese proceso y con una oposición que es fascista. Yo veo, además, Nicolás Maduro, que es una persona que quiere negociar, que quiere llegar a acuerdos, ¿no? Afortunadamente parece que está saliendo una oposición que ya quiere llegar a acuerdos, porque así no se puede seguir. Es una oposición que requiere cada país, pero una oposición que defienda los intereses de su propio país. Es que no puede haber alternancia en el poder si la otra parte lo que quiere es negar al otro e incluso matarlo o mandarlo eliminar al otro. Eliminarlo, ¿no? Entonces no están en conceptos democráticos, ¿no? ¿Cómo puedes pedir para tu país una intervención militar? Mi hermano fue asesinado por ejercer el periodismo en Irak. Yo conozco Irak, he visto después de la intervención 1 millón de muertos. Lo he visto, como las infraestructuras. Y estos señores están pidiendo una invasión militar que supondría la muerte de cientos de miles de venezolanos y venezolanas. Hay que recuperar la cordura. Claro, un paréntesis con respecto a tu hermano. Esta semana, después de todo el proceso judicial, por fin te pregunto si es demasiado tarde o si nunca es tarde para una situación tan dolorosa que se tome una decisión judicial dentro de España. Yo creo que viene bien. Bueno, mi madre y mis hermanos nunca optamos por la vía civil, ¿no? Siempre quisimos agotar pues todo el camino penal. Y va muy bien, porque incluso el juez instructor hizo una reconstrucción de los hechos en Bagdad y vio que había indicios claros de una vulneración del derecho internacional humanitario, o sea, un crimen de guerra, ¿no? Porque los medios de visión del carro de combate podían ver a José, la inteligencia militar sabía que allí había más de 300 periodistas, etcétera. ¿Qué hizo el gobierno? Cambió la ley para echar el caso fuera, ¿no? Nosotros vamos ahora a poner un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero esta sentencia, que llega muy tarde, nos da un poco de también agarradero legal. ¿Por qué? Porque lo que dice un tribunal importante de mi país es que no tuvimos el acompañamiento de nuestro gobierno para defender los intereses de un compatriota. Es decir, nos falló la tutela judicial efectiva que todos los gobiernos tienen que dar a su país, con lo cual yo creo que para el recurso de Estrasburgo del Tribunal de Derechos Humanos va a ser importante, porque además el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo forma parte de la arquitectura judicial española, o sea, sus decisiones son vinculantes. Entonces, ojalá, sobre todo por los periodistas que siguen siendo asesinados, allá tengamos la oportunidad de volver a sentar a esos criminales de guerra, es un sargento, un capitán y un teniente coronel, y también sus superiores, pues por lo menos en una investigación judicial. Claro. Y saliéndonos del paréntesis, retomándolo a nivel de aleccionador, ver Irak totalmente destruida. Hoy habían millones de personas en las calles en una movilización en la que los unía una cosa, era fuera las fuerzas militares de Estados Unidos del país. Si se imagina una de esa probabilidad en una nación latinoamericana. No, pero lo terrible es que en Irak lo ha decidido su órgano parlamentario, que ha exigido a Estados Unidos que se vaya, y ahora mismo la manifestación más grande que ha habido en la historia de Irak. Ha sido impresionante. Y estos señores que van presumiendo de democracia dicen que no se van a ir, ¿no? Entonces yo creo que vamos a entrar otra vez más sufrimiento en Irak, porque van a empezar las acciones armadas para echar lo que ya son unos ocupantes ilegales, porque no están con el permiso ni del gobierno, ni del Parlamento, ni de su propia población. Yo creo que en Venezuela han intentado, y alguna vez se les ha pasado por la cabeza, realizar acciones militares, pero yo creo que Venezuela, además yo lo he estudiado en la Comisión de Seguridad y Defensa, ha llegado a una preparación militar, cívico-militar, también con su milicia y con escalones de defensa muy importantes, incluyendo
pues los sistemas antiaéreos, los S-300, los Pansir, etcétera, etcétera, su fuerza aérea y también la orografía del país, ¿no? Es como el desierto de Medio Oriente. Y ellos han calculado que tendrían muchísimas bajas. Entonces yo creo que afortunadamente Venezuela se ha preparado para la guerra y gracias a eso ha logrado la paz. Porque es lo que siempre desde esta nación se ha dicho, es que lo que queremos es paz y tranquilidad. Cuando Venezuela busca que haya otro país en una condición difícil, la que sea para el pueblo, resulta realmente inadmisible. Ahora bien, cuando nos habla de aquellos señores de la guerra, pero que dicen que eso lo hacen por la democracia, particularmente con el caso del diputado Guaidó, se ha paseado por Europa, ha llegado además a España, también pasó a Francia, y lo que vemos es entonces ahora una disputa de por el recibimiento de este operador de Estados Unidos que sigue apostando en él para derrocar a un gobierno legítimo, pero la reflexión que quiero pedirte es la revuelta que hay dentro de los distintos partidos, porque unos son que hacen oposición y se pronuncian en rechazo de Pedro Sánchez, otros dentro del Partido Socialista Obrero de España también evidencian sus posturas y sus críticas unos con otros. Bueno, yo creo que lo que se ha intentado es revivir un muerto, porque un muerto político me refiero. Eso ha intentado Estados Unidos llevándolo a Colombia y luego paseándolo por el Foro de Davos y diferentes países europeos. Pero yo creo que no lo pueden revivir, porque dentro de Venezuela ya no se tragan todas las mentiras que este señor ha hecho, que además lo han votado 80.000 personas, o sea, pero no para presidente del país, no se puede autoproclamar, pero además es que ha robado mucho dinero, ya lo sabemos, más de 400 millones de euros, y eso ha ayudado además a que se rompa, afortunadamente, la oposición. En España el tema Venezuela ha sido un tema casi local, ha sido arrojado frente a unos y frente a otros. Casi local, Javier. Casi así local. Es el nivel de la información que recibe diariamente el pueblo español sobre Venezuela. Sí, nosotros hacíamos ya, los ciudadanos españoles hacíamos una broma en el bloque del clima, que sale pues, del tiempo, como se llama allí, solo faltaba que nos dijeran los grados que va a hacer en Caracas, para saber lo que nos tenemos que poner. Era una broma de lo abrumador que era el tema. Entonces lo utilizan para desgastar, porque han creado una realidad virtual de lo que es Venezuela, que aquí se mata a la gente, hay cientos de miles de muertos de hambre por las calles, que hay un dictador terrible, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, es un tema arrojadizo de política interna. Yo me congratulo de que haya habido una pequeña modificación en el gobierno del Partido Socialista, en el cual se le ha bajado un nivel, no lo va a recibir el presidente, aunque las declaraciones de la ministra han sido terribles. Y bueno, estuvo muy bien esa reunión, que en teoría yo creo que es un intento de mediar con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero la derecha, que es muy extrema derecha también en España, ya la tenemos, la extrema derecha y derecha extrema, quieren torpedear todos los... Dentro del Partido Socialista, ¿quién habla? Las vacas sabradas, los que abandonaron el socialismo, como Felipe González, que ahora emite comunicado, además. Emite comunicados, pero tenemos a otro gran expresidente como es Zapatero, que se dio cuenta de cómo era esta oposición y trató de llegar a unos acuerdos que Julio Borges rompió en República Dominicana por indicación de Estados Unidos. Entonces, yo espero, porque muchas veces el Partido Socialista no aguanta esas presiones, que aguante esas presiones, porque España sí podría ejercer una labor positiva ayudando en esa mediación, porque tenemos lazos culturales, porque tenemos que llevarnos bien. Si hay muchos intereses de españoles en Cuba, se ayuda en el turismo, etcétera, ¿por qué no podemos echar una mano? Pero no para ingerir, no para decidir nosotros lo que tiene que elegir los ciudadanos venezolanos, no, que lo decidan los venezolanos. Y apoyar, en vez de a una propuesta extremista apoyada por una intervención extranjera como Estados Unidos, una oposición que sepa que a veces tiene que perder y que ojalá, si se comporta, podrá ganar. Claro, entre tanto todo esto sucede cuando vemos a una Unión Europea muy quebrada, con distintos matices, más hacia la extrema derecha. En el resto de Europa, tal como están las cosas hoy en día, ¿qué ha pasado con el tema Venezuela? Pues yo creo que en muchos lugares no se entiende realmente lo que hay en Venezuela. No se entiende mucho porque no hay mucha
relación tampoco cultural ni histórica, y también la Unión Europea es algo que es una entelequia. Yo he trabajado 5 años allí, realmente no hay una política exterior, muchas cosas hacemos lo que los dirigentes hacen lo que dice Estados Unidos, nuestras capacidades militares están en la OTAN, es decir, Estados Unidos, y entonces estamos en medio y no se dan cuenta, ¿no? Ha empezado la Unión Europea a resquebrajarse, ya tenemos a Gran Bretaña fuera, pero entre la guerra que hay comercial entre Estados Unidos y China, Europa podría ser una gran potencia teniendo autonomía estratégica, pero no lo tiene. Entonces, y dejando de ver probablemente a Rusia como su gran enemigo. Absolutamente. Por orden de Estados Unidos, sí, porque se entiende. España tiene Europa tiene un problema de acopio de energía y su mayor suministrador es Rusia, y por eso Estados Unidos nunca quiere que nos lleguemos bien. Cuando se cae la Unión Soviética, Rusia pidió ser integrado en el espacio de seguridad europeo y no se le dio el paso. Se había planteado que la Unión Europea y la OTAN no iban hacia las fronteras de Rusia, sino que se le iba a integrar en un proyecto común. Y nunca han querido... todo lo contrario. Lo contrario, pero por culpa de Estados Unidos. Pero si Estados Unidos está poniendo sanciones a Alemania por el Nord Stream 2, sí, o sea, por una tubería de gas que le va a llegar directamente de Rusia a Alemania. O sea, no quieren socios, Estados Unidos quiere vasallos y la Unión Europea tendrá que definirse. Y podría ser un factor de paz, que es lo que dice en su frontispicio, cuando entran los derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas, y realmente lo que hace es apoyar las políticas extremistas de Estados Unidos. Me quedan algunas cosas por preguntarte con respecto al Brexit, si además será parte del punto de quiebre para reflexionar, para mirarse hacia adentro, qué es lo que está pasando, porque bueno, se va nada más y nada menos que Reino Unido el próximo 30 de enero. Sí, y además han intentado impedirlo de todas las maneras posibles, ¿no? Además yo creo que hay un quiebre, sobre todo la Unión Europea es muy desigual, ¿no? Tiene un centro con superávit en la balanza de pagos, que vende productos de alto valor añadido, que además utiliza el dumping contra sus periferias, que somos pues el sur y el este de Europa. Entonces se está resquebrajando la Unión Europea. Todas las elecciones que se ha hecho, la Unión Europea las ha perdido. Perdió la Constitución en Francia, en otros lugares se les hizo repetir hasta que ellos ganaron, han perdido el Brexit, y eso llegó al antiguo presidente de la Comisión a decir que no habrá decisiones democráticas sobre los tratados europeos. Lo dijo Juncker. O sea que imagínate lo que puede pasar. Yo creo que como la Unión Europea no se ponga las pilas, como decimos coloquialmente en España, yo creo que tiene un futuro bastante negro. Un futuro muy probable con el camino de Reino Unido. Y lo que me queda por preguntarte con respecto a América Latina, desde Venezuela, desde México, ahora por ejemplo, que ejerce la presidencia pro tempore de CELAC, de nuevo se intenta coser las costuras que dejó estos años del quiebre de la integración latinoamericana. Como estás aquí estos días revisando ese panorama, ¿hasta dónde realmente puede avanzarse en este 2020? Yo creo que va a avanzar positivamente. Es cierto que se perdió Brasil por esas maniobras arteras judiciales, parlamentarias y penales. Se perdió también Argentina, que era una pieza muy importante en la integración latinoamericana, pero ahora ha llegado México, que por fin no le han podido hacer un montaje electoral a López Obrador, y sobre todo lo importante de López Obrador es que ha recuperado la doctrina de política exterior de México, ¿no? Aceptando lo que es la política internacional de respeto entre los pueblos. Argentina lo mismo, ha durado 4 años el neoliberalismo. Ha causado muchos problemas porque Argentina, mucho daño, Argentina tenía una capacidad para pagar su deuda que se había renegociado y ahora mismo están endeudados y creo que varios millones de pobres nuevos, ¿no? Pero se van a recuperar y yo estoy seguro además de que en Brasil durarán poco. Lula va a conseguir. O sea que yo creo, por eso están tan nerviosos, por eso han conseguido tumbar y llevar a esa represión a Bolivia. Pero yo creo que se les quebró hasta Chile, que era lo que ellos vendían como una estabilidad macroeconómica. Y mira, la gente está protestando porque no tienen pensiones, porque no tienen sanidad, etcétera, etcétera. No han privatizado todo. Entonces yo creo que va a ser muy doloroso, porque para los pueblos es muy doloroso, pero yo creo que estamos otra vez en una marea progresista y hay, como podríamos decir, hay posibilidad de jugar en el tablero latinoamericano para que los pueblos mejoren. Muchísimas gracias, Javier. Con eso te despido. Que gracias. Así sea. Por el bien de todos los pueblos que tanto sufren, ojalá. Como dicen los árabes, inshallah. Inshallah. Muchas gracias. Nada.
Vamos así a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, la justicia de Estados Unidos confirma que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso quedará en libertad en marzo próximo. En esa nación fue condenado por narcotráfico, nos referimos a Estados Unidos, pero en Colombia tiene una extensa y dolorosa deuda con las víctimas y por supuesto con la justicia. En un proceso ante la Corte Suprema de Justicia, Mancuso confesó el asesinato de por lo menos 3.000 personas. Tenemos esta información, tenemos el análisis. Al volver estamos en Es Noticia. En Noticia Colombia, Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar, quedará libre en marzo próximo tras cumplir pena por narcotráfico en Estados Unidos. A su regreso a Colombia, miles de víctimas esperan que se haga justicia por sus crímenes. Mancuso fue uno de los máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, las llamadas AUC, una organización al servicio del Estado acusada, entre otras cosas, de masacrar a más de 11.000 personas. Tenemos detalles a continuación. El ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, acusado de ordenar masacres de cientos de personas, quedará libre en marzo de este año. Mancuso fue extraditado en mayo del 2008 a los Estados Unidos para responder por delitos de narcotráfico. La justicia lo condenó a 15 años de prisión, de los cuales cumplió 11, además de 19 meses que pasó en la cárcel de Itagüí, en el departamento de Antioquia, en Colombia. En 2014, la justicia colombiana ordenó al cabecilla paramilitar reparar a 9.500 víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el amplio fallo de más de 4.500 páginas, el Tribunal de Justicia y Paz se pronunció sobre los patrones criminales ejecutados por Mancuso, quien en su condición de comandante incurrió en graves violaciones a los derechos humanos. Entre los más de 23 delitos cometidos por Salvatore Mancuso figuran la desaparición forzada, desplazamiento forzado de población civil, tratos inhumanos y degradantes, tortura y homicidio, actos de terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, obstaculización de tareas humanitarias, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y secuestro agravado. Según reza la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, del 31 de octubre de 2014. De regresar a su país, el ex líder paramilitar estará en libertad a prueba, pues aún le quedan 4 años bajo el régimen de Justicia y Paz, proceso al que se acogieron él y otros paramilitares en 2005, tras negociar su desmovilización con el entonces gobierno de Álvaro Uribe. Según este régimen, Salvatore Mancuso deberá decir la verdad sobre todos los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. Además, podría ser convocado a declarar en un proceso ante la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe, señalado de haber fundado, junto a su hermano Santiago Uribe, el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia que operaba en Antioquia. ¿Y qué se dice en Colombia? ¿Qué reacciones hay con respecto a esta noticia que desde los medios locales poco se cuenta? Hernán Tobar nos amplía con respecto a ello desde Bogotá. Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Tatiana, un saludo. Pues bastante consternación hay en las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, porque ya ustedes lo decían en el informe, un juez de Justicia y Paz le decidió dar la libertad apenas llegue al país. Esto porque la pena máxima, cuando se acogió a la Ley de Justicia y Paz, una ley que fue creada para la desmovilización y la entrega de armas de los paramilitares, decía que si se colaboraba, se decía la verdad, se reparaba, la pena máxima era de 8 años. Ya cumplió los 8 años en Estados Unidos, así que va a llegar, y, bueno, por temas de narcotráfico, no está pagando una pena, y esa es lo que tiene bastante indignadas a las víctimas de los sectores de derechos humanos, porque pagó 8 años en Estados Unidos por un delito de narcotráfico y viene al país donde se le comprobó que
en sus testimonios varias masacres, que participó en varias masacres como comandante del bloque Catatumbo y va a quedar en libertad. Así que esto tiene bastantes, digamos, indignadas a las víctimas frente a ese tema. Recordemos que él es uno de los testigos clave en la investigación que se le hace al senador Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos, Tatiana. Es parte de la deuda que se tiene, no solamente en términos de justicia, sino de verdad, de Salvatore Mancuso como máximo jefe de este bloque que generó tanto dolor y tanto terror en esa parte de Colombia. Hernán, gracias, buenas noches. Un asunto que analizamos con Jaime Zuluaga. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Buenas noches, Hernán. Profesor de la Universidad Externada de Colombia, analista experto en temas de paramilitarismo. Profesor Zuluaga, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Profesor Zuluaga, ante toda esta necesidad de verdad, de justicia, de reparación con una persona específica, con una figura como Salvatore Mancuso, ¿qué hacer una vez llegue al país y realmente se cumpla con esto? A ver, no es claro cuál va a ser la suerte jurídica de Mancuso una vez regrese al país extraditado desde los Estados Unidos. Acá tiene pendiente el cumplimiento de 2 condenas, de las que fue objeto por parte de los procesos judiciales que se le adelantaron en Colombia. Mancuso ha solicitado ser admitido en la Jurisdicción Especial de Paz y se ha comprometido de ser admitido o ha ofrecido, en caso de ser admitido, contar la verdad que no se conoce sobre algunas dimensiones de lo que es el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Entonces hay muchas expectativas en torno a su regreso. Yo quisiera destacar 2 aspectos en relación con el regreso de Mancuso y de otros jefes paramilitares. En primer lugar, hay un ambiente, como todo el continente lo conoce, hay un ambiente de violencias emergentes y violencias supérstites de el paramilitarismo en su primera versión, que están afectando amplias zonas del territorio nacional. Parte del recrudecimiento de esas violencias se atribuye justamente al regreso de jefes paramilitares que están buscando recuperar, de un lado, el control sobre los territorios y del otro lado, consolidar los liderazgos que se vieron interrumpidos por su tiempo de reclusión en las cárceles de los Estados Unidos. La otra dimensión que quiero destacar es la que ustedes señalaban justamente, que tiene que ver con la verdad, la justicia y la reparación. Hay parte de la verdad que fue silenciada con la extradición de los paramilitares a los Estados Unidos. Quiero recordar una frase de Mancuso cuando fueron extraditados. En ese entonces Mancuso declaró ante los medios de comunicación: Álvaro, refiriéndose al presidente Álvaro Uribe, Álvaro nos traicionó. Esto no era lo que habíamos convenido. Es probable entonces que Mancuso esté dispuesto a dar a conocer algunos elementos de las relaciones entre el paramilitarismo, élites políticas, económicas, regionales y nacionales y partidos políticos. Si eso es así, sería una extraordinaria contribución al desarrollo al conocimiento de la verdad en el país y al desarrollo de los procesos judiciales a que hubiere lugar como resultado de estas declaraciones. Sin embargo, hay que señalar que la situación para Mancuso no sería fácil. Recientemente la revista Semana hizo pública acciones ilegales de parte de la Unidad de Inteligencia del Ejército Nacional con la interceptación de llamadas y la grabación de llamadas, lo que pone de presente algo que los analistas hemos venido insistiendo. Hay todavía dentro de las fuerzas militares sectores que le juegan a la ilegalidad, que seguramente mantienen relaciones con los paramilitares que existen en este momento y con las fuerzas políticas, económicas y sociales que los han apoyado. Eventualmente, el develar la verdad por parte de algunos de estos comandantes los puede poner en la mira de estos sectores institucionales e ilegales.
que siguen operando en el país. Porque, doctor Zuluaga, recordando usted lo que dijo Mancuso cuando fue extraditado de esa manera tan sorpresiva hacia Estados Unidos, eso sucedió en un momento en que él dijo, yo me comprometo a decir toda la verdad de los crímenes que cometimos, y así comenzó. Luego, cuando ya está extraditado, en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, él sigue contando la verdad, pero ese proceso evidentemente se bloquea por alguna decisión. Le estamos hablando del gobierno, del segundo gobierno ya del expresidente Álvaro Uribe. Todo esto solamente para recordar lo siguiente: sí, se corre un peligro real por parte de la vida de una persona que en ese momento dijo que sí quería contar la verdad. Ver si ahora regresa con esa misma intención y lo que le pueda suceder. Claro que sí, hay muchos testigos sobre cuestiones menores que han sido asesinados, apenas han empezado a rendir declaraciones. Creo que Mancuso no estaría exento de eso, pero si él está dispuesto a contar la verdad y es aceptado en la Jurisdicción Especial de Paz, va a invocar protecciones y probablemente ello obedezca a los conflictos de intereses que se dan entre estos personajes, los grupos ilegales que siguen funcionando en el país y los sectores del Estado, de la economía, de la política que los siguen apoyando. Hay en este momento una división profunda entre las clases dominantes en este país y las declaraciones de Mancuso podrían formar parte del juego de la división que hay y de la forma como pueden estar tratando ellos de dirimir parte de esos conflictos. Todo eso, él solamente una figura. Esto lo dejo como una reflexión para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. En la figura de Salvatore Mancuso, tanto dolor que ha generado al pueblo colombiano. Profesor Zuluaga, muchas gracias por ayudarnos a comprenderlo. Buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver salimos de las fronteras de América Latina en Noticia Libia. Este viernes el presidente turco y la canciller alemana han llamado a las partes enfrentadas a consolidar una tregua que permita dar un respiro al pueblo libio. Nos preguntamos lo siguiente: ambos líderes políticos tratan de salvar la cumbre de hace una semana de Berlín. Recordemos que estuvo sin la presencia de uno de los líderes enfrentados, hablamos de Haftar. Además, ¿cuál es la situación del pueblo libio hoy? Vamos a conversarlo con una activista pro derechos de las mujeres que viene precisamente desde Libia. Al volver estamos en Es Noticia. En Noticia Libia, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, la canciller alemana Angela Merkel, pidieron este viernes que se consolide la débil tregua en esta nación africana. ¿Cuál es la situación actual en el otrora país más moderno y avanzado de África? Lo revisamos. El llamado con tintes de urgencia de Erdogan y Merkel en Estambul evidencia que la tregua entre ambas facciones enfrentadas en Libia pende de un hilo. El presidente de Turquía expresó sobre el caos que reina en Libia. Corre el riesgo de tener efectos en todo el Mediterráneo. Reafirmó que su principal objetivo es poner fin a la crisis y seguir dando su apoyo al gobierno de la Unión Nacional de Fayez al-Sarraj, reconocido por Naciones Unidas y por el gobierno de Ankara. Para entrenar al personal militar en Libia, especialmente los pro-Sarraj, y para guiarlos en ciertos puntos, estamos enviando nuestras delegaciones militares allí, siguiendo la regulación legal que hemos finalizado en el Parlamento turco. Nunca dejaremos Sarraj solo. Sin embargo, reconoció lo que ya se preveía. La cumbre de Berlín sin los principales actores enfrentados podría ser solo un asunto de buenas intenciones. Lo más importante es que una cosa es aceptar los 55 artículos verbalmente, pero otra cosa es firmarlos.
Haftar aún no los ha firmado, los aceptó solo verbalmente. No consideramos esto como un acuerdo total, tampoco en nuestro entendimiento de diplomacia internacional, ni en derecho internacional o en acuerdos internacionales. Esta situación está fuera de discusión. Permítanme decir esto aquí, no es posible predecir que Haftar mañana lo hará. Por su parte, la canciller alemana manifestó que siguen insistiendo en que Haftar acepte firmar todos los términos del Acuerdo de Berlín. Pero el objetivo de la conferencia, el objetivo central era, en primer lugar, que todos los que apoyaron la conferencia se ocuparan de estos 55 puntos. Lo que se dijo sobre el señor Haftar es correcto, y trabajaremos para lograr que se acepte el alto el fuego y que esta reunión del Consejo de los 55 pueda tener lugar. A pesar del anunciado alto al fuego, siguen los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno de la Unión Nacional de Fayez al-Sarraj y los partidarios del autodenominado Ejército Nacional Libio, encabezado por Khalifa Haftar, en un conflicto en el que también participan mercenarios y grupos terroristas. A una semana de la cumbre, el panorama es el mismo para el pueblo. La situación sigue siendo de crisis humanitaria y de incertidumbre, muertes, destrucción y tráfico de personas en el país africano que alguna vez tuvo la mejor calidad de vida de ese continente. El mayor índice de desarrollo humano hasta el año 2011 era el que tenía Libia. Después de eso conocemos el desastre, pero vamos a revisarlo de manera detallada. ¿Cuál es la situación de Libia hoy? Para ello nos acompaña Hameda El Bosevi. Ella es representante del Frente de las Mujeres por la Paz, con nosotros aquí en nuestros estudios. Hameda, bienvenida, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Quiero mandar salud especial al presidente Nicolás Maduro, porque él hombre de la paz, y tenemos que apoyarlos y mandar las paz para todo el pueblo del mundo, porque nosotros, de verdad, Libia antes de 2011 ha logrado el mejor país del desarrollo o índice del desarrollo, y también tienes el más alto del Producto Bruto Interno, tienes el servicio a nivel calidad de vida, el parte económico, social, político, el derecho de la mujer, el derecho de libertad. Vivimos muy, muy bien. Después, lamentablemente, en 2011, cuando Libia fue atacada por 40 países, inclusivamente la OTAN fue el primer, digamos hoy, al final del foro, el encuentro internacional sobre los países imperialistas por la paz, por la vida, por la soberanía, el que organizó aquí en Caracas desde el 22 hasta el 24. Quiero mandar especial salud al vicepresidente de las mujeres en el partido del PSUV, la señora Gladys Requena. Ella me dio la oportunidad para participar en este encuentro. ¿Me ibas a decir algo sobre la OTAN? Sí. Tu visión acerca de ese momento. En este momento yo estaba en Trípoli y 40 países empezaron al principio, Francia contra Libia, y después Estados Unidos y Reino Unido y España y los países el que tienen miembro en la OTAN. Nosotros nombramos hoy la OTAN como una organización terrorista, porque de verdad con cuántos lanzamientos frente a Libia y destruir en Libia a partir del 2011, y al final fue destruida Libia por los mismos recursos del pueblo de Libia, por el mismo riqueza del pueblo de Libia. Me da mucha tristeza al pueblo, y quiero llevar un mensaje a todo el pueblo. No escuchen la mentira, la figura que me hacen siempre sobre el derecho humano, sobre la libertad, la presión, sobre la democracia, porque esta utiliza para ellos figura para maltratar los países y para llevar la estrategia del odio entre el mismo país. Esa es la fachada. Déjame preguntarte algo. ¿Tiene alguna esperanza el pueblo libio en esa cumbre de Berlín de la semana pasada? Estaban distintos líderes europeos, estaba también el presidente de Turquía, pero no estaban
quienes son los rostros visibles del enfrentamiento en Libia. Lamentablemente yo soy como luchadora social y política. Esta reunión fue como una tragedia para los pueblos de Libia. ¿Por qué? Porque fueron un grupo de estos países imperialistas reunieron sin la presidencia de ninguna persona de Libia. Los libios deberían tomar solo su propio futuro sobre su Libia, sobre su país. Esta reunión fue muy cerrado entre los países, como cerrado para dividir cuál es la riqueza, cuál es cada persona, cuál es, qué país qué va a tener. Pero nosotros, como libios, estamos fuera de esta reunión. Incluso el mismo, el señor Haftar y el señor al-Sarraj no le dejaron entrar en el mismo reunión. Se fueron reunidos con la señora Angeli por su parte. Les pidieron que firmaran por aparte un acuerdo que Haftar dijo primero que no firmaría. Claro, no firmaría porque, digamos, hay algunos puntos que toca la soberanía de Libia. Para firmar este acuerdo tienes que dar mucho, dejar algunos países entrar como pases, hacer algunas partes económicas, y esta entra en la soberanía del pueblo de Libia. Y nosotros de verdad luchamos muchísimo sobre la soberanía del pueblo de Libia. La figura de la primavera árabe, esta fue una figura de los países imperialistas para que el Medio Oriente se quede siempre en conflicto. Para que el Medio Oriente se reconfigurara a la manera de estos países occidentales. Claro. Ahora, Hameda, también déjame preguntarte, la situación de Libia hoy en día, me contabas que además llegabas de Trípoli. ¿Qué pasa en Trípoli? ¿Cómo se trata de vivir ante una situación de estas? De verdad, la situación ahorita en Trípoli, yo siempre digo, la gente vive sin vida. La gente andando figura humana sin vida porque claro, no sabemos la oscuridad de Libia, bajo el plan el que empezaron de este plan a partir de 2011. Sí. No sabemos cuál es el futuro de nosotros, cuál es el futuro de nuestras hijas, de nuestra neta, cuál es el futuro. Sí, no sentimos la vida, no sentimos la paz, la seguridad, porque el país como el territorio de Libia, todos sabemos como Venezuela 3 veces, y tienes mucho frontera en el sur con algunos países, y hay mucha gente hay mucha gente extranjera entraran ahorita, era en tiempo antes, nunca puede entrar sin visa, sin seguridad, porque ahorita toda la inteligencia de estos países imperialistas están en Libia, trabajando dentro de Libia. Incluso los libios ahorita tienen siempre miedo porque hay muchas armas en la calle y no hay seguridad, ni hay servicio de vida, ni hay servicio de salud, de educación. Andamos, no sabemos el futuro y hasta termina este conflicto. Me queda algo por preguntarte. ¿Es posible identificar qué es lo que el pueblo libio quiere para su país? Estar con un gobierno que reconoce Naciones Unidas y algunos otros países, o estar con el autogobierno de Haftar, es decir, el gobierno que le promete al país resolver los asuntos desde adentro que referenda a Haftar. Ahorita, yo te digo, ellos lograron hacer una estrategia de odio entre el mismo pueblo, dividir en 2 grupos. Un grupo están ahorita con el señor Haftar y con el partido que las instituciones militares y la policía, y tiene que salvar el país, porque al final ya sabemos que fue un plan solamente no por el pueblo de Libia, solamente para sacar el Gaddafi y sacar el característica de él como él llevando a África más adelante, porque todos sabemos que Libia es el corazón de África. Lograron con este plan, al principio nombraron todo su petróleo y sus recursos naturales. Claro, nombraron a un señor por Naciones Unidas. Yo te digo, todos los países... ¿Qué es lo que el pueblo quiere? En conclusión, ahorita el pueblo no quieren de una representante de Naciones Unidas. Ellos dicen, nosotros como el pueblo de Libia vamos a
no queremos, vamos el diálogo libio al libio. No queremos ninguna países extranjera se meta en el diálogo entre de nosotros, y mientras nosotros el diálogo libio al libio llegamos a un acuerdo con el señor Haftar y con el otro gobierno, parecemos como un gobierno de emergencia, por lo menos mientras llegamos a elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. Está ahorita todo el mundo y todo el pueblo. Eso es lo que la gente anhela, ahorita. Resolverlo internamente. Sí, internamente, ya no, porque la última reunión en Berlín ya bajó la máscara de todos los países. Y todos llegan no solo por el pueblo de Libia, llegan por los intereses del petróleo, del oro, de riquezas de Libia. ¿Y quién va a sufrir? Va a sufrir el pueblo, de verdadmente. Y el pueblo viendo la destrucción de su país. Ahorita sí, ya el pueblo... el país, ya, infraestructura destruida, sí, vías destruida, pero dicen ya, no necesitamos ninguna persona de fuera entra como... Claro, a veces algunas personas quieren entrar por la relación de las bases entre el mismo libio, sin interés, bienvenida para ellos, pero entra persona bajo de las bases y ponga condiciones, tiene que firmar condiciones o recuerdos, no lo permitimos, de verdad. Claro. Con eso te despido, Hameda, muchas gracias. Muchas gracias por este testimonio, por ayudarnos a entender qué es Libia hoy y el anhelo del pueblo por lograr la paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre, un placer. Nos encontramos el próximo lunes. Sigan con nosotros.